Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a tirar de un hilo, uno bien interesante, que conecta dos revoluciones tecnológicas. Por un lado, el software libre, que ya tiene sus décadas, ¿no? Uf, sí, ya tiene historia. Y por otro, esta efervescencia actual con los modelos de inteligencia artificial que llaman abiertos. La pregunta es, ¿cómo se conectan? ¿Qué ideas de libertad, de colaboración siguen vivas y cuáles, bueno, se están transformando? Es que es justo eso, una transformación. Este análisis es posible gracias al apoyo de Asesoría San Juan, un espacio de capacitación, análisis y reflexión en las nuevas tecnologías. Siempre apoyando estas conversaciones. Nuestra idea hoy es tratar de entender de forma sencilla, para quienes quizá no están tan metidos en el tema, cómo esos principios que cambiaron el software, cómo están influyendo ahora en la inteligencia artificial. Vamos a ver si la historia nos ayuda un poquito a entender el presente. Exacto, es una convergencia fascinante, la verdad. Porque ves esos ideales de apertura, de comunidad, chocando un poco con la complejidad enorme de la IA. Y te obliga a preguntarte, bueno, ¿qué significa libre o abierto hoy en día en este contexto? Totalmente. A ver, empecemos por el principio, por las raíces. Situámonos, principios de los 80s. El software, los programas, era casi todo propietario, ¿no? Cerrado. Sí, era lo normal. Como una caja negra. Podías usarlo, claro, pero ni se te ocurriera mirar adentro, ni modificarlo, ni mucho menos compartirlo legalmente. Estaba prohibido. Y ahí en el 83 aparece Richard Stallman y lanza el proyecto GNU, con una idea, bastante radical para la época. Radicalísima. Quería crear un sistema operativo completo que fuera libre. Pero ojo, y esto es clave, libre no era principalmente gratis. Claro, es la confusión habitual. Exacto. Se refería a la libertad del usuario, a que tuvieras 4 libertades fundamentales con ese software. ¿Y cuáles eran esas 4? A ver si las recordamos bien. La primera, la libertad de usar el programa como quisieras, para cualquier propósito. La segunda, poder estudiar cómo funciona y cambiarlo. Para eso, claro, necesitas el código fuente, las instrucciones. Fundamental, el código fuente. Sin eso, nada. La tercera, la libertad de redistribuir copias exactas, poder compartirlo. Y la cuarta, poder mejorar el programa y distribuir también esas versiones modificadas a la comunidad. Una filosofía de colaboración total. Y para que esto no quedara en buenas intenciones, en 1989 crean la Licencia Pública General de GNU, la famosa GPL, que es una genialidad legal, ¿no? Sí, es muy inteligente. Usa el propio sistema de copyright, pero le da la vuelta. En vez de restringir, garantiza esas 4 libertades. Es lo que llaman copyleft. Y un momento clave fue en el 91, ¿verdad? Con Linus Torvalds. Ajá. Linus Torvalds, un estudiante finlandés en ese momento, crea el kernel Linux. El kernel es como el corazón del sistema operativo, la parte que interactúa directo con el hardware. El motor, digamos. Eso, el motor. Y al juntar ese kernel Linux con todas las herramientas que ya existían del proyecto GNU, ¡pum!, nace GNU Linux, el sistema operativo libre completo. Que hoy, está en todos lados aunque no lo veamos. En servidores, en la nube, en Android. Increíble la expansión que tuvo. Y después, unos años más tarde, en el 98, aparece otro término, Open Source, código abierto. ¿Fue un cambio de nombre nomás o había algo más? Fue más bien un cambio de enfoque, digamos, una estrategia de marketing, si querés. La idea era presentar las ventajas del software libre de una manera que sonara mejor a las empresas. Más pragmático. Más pragmático, exacto. Se enfocaron en los beneficios prácticos: colaboración, transparencia, rapidez en el desarrollo, seguridad. Sin tanto énfasis en la filosofía de la libertad, que a algunas empresas les sonaba un poco anarquista, quizás. Entiendo. Pero el legado, más allá del nombre, fue enorme. Sí. Se demostró que un modelo de desarrollo abierto, colaborativo y global podía crear tecnología súper robusta, innovadora. Se creó un ecosistema gigantesco de conocimiento compartido. Y eso, de alguna manera, preparó el terreno para lo que vemos ahora. Perfecto. Bien plantada esa base histórica. Ahora sí, peguemos el salto al día de hoy.
Estamos viendo una verdadera explosión de modelos de inteligencia artificial, estos sistemas que escriben, dibujan, programan y que se publican como abiertos. Parece la continuación natural de esa historia, ¿no? En espíritu sí. Hay una clara inspiración en esa tradición de apertura, de compartir, pero la IA es otro animal, muy diferente. ¿En qué sentido? Bueno, ya no hablamos solo de código, hablamos de modelos que son el resultado de entrenar redes neuronales con cantidades bestiales de datos, millones y millones de textos, imágenes. Y además necesitan una potencia de cálculo que, bueno, está fuera del alcance de la mayoría. O sea, la escala es otra. Completamente. Y eso se ve en los ejemplos. A ver, repasemos algunos rápidos. Febrero de 2023. Meta, la de Facebook, libera Llama 1. Varios modelos de lenguaje, de distintos tamaños, y usan la licencia GPL3, muy del palo del software libre. Pero siempre hay un pero. Jaja, sí, pero con restricciones para uso comercial. Ahí ya te marcaba la cancha. ¿Querían fomentar la investigación? Sí, pero cuidando el negocio. Usaron una licencia libre, pero tuneada. Ya veías venir que abierto en IA iba a tener sus matices. Exacto. Poco después, ese mismo año, 2023, aparece Falcon, un modelo muy potente desarrollado en los Emiratos Árabes Unidos. Y acá, fíjate el cambio. Lo liberan bajo licencia Apache 2.0. Ah, esa es diferente. Más permisiva, ¿no? Mucho más. Apache 2.0 sí permite el uso comercial, modificaciones, con muy pocas restricciones. Básicamente, dar crédito. Es una licencia muy usada en el mundo open source empresarial. O sea, una estrategia más abierta de verdad en el sentido comercial. Correcto. Y eso hizo que mucha gente, muchas empresas, empezaron a probar Falcon enseguida. Facilitó la adopción. Y Meta no se quedó quieta. En julio del 2023 vuelve a la carga. Esta vez con Microsoft de aliado y lanzan LLMA2. Y otra vez, licencia nueva. Sí, una licencia a medida. La llamaron licencia comunitaria. Era más abierta que la de LLMA1 para usos comerciales, sí, pero metieron una cláusula muy comentada. La de las empresas gigantes, ¿no? Esa misma. Si eras una empresa con más de 700 millones de usuarios activos mensuales, o sea, un Google, un Amazon, un competidor directo, necesitabas un permiso especial de Meta para usar LLMA2. Una forma de controlar un poco el ecosistema, quizá. Yo creo que sí. Fomentar que los más chicos usen tu tecnología, creen cosas sobre ella, pero mantener a raya a los rivales más grandes. De nuevo, abierto, pero con condiciones bien específicas. Y para completar el panorama de ese año, también en 2023, surge Mistral 7B, una startup francesa. Un modelo más chico, pero súper eficiente. Y ellos eligieron. Apache 2.0, la permisiva. ¿Qué nos dice eso? Dos cosas, creo. Una, que la eficiencia importa y mucho. No todo es tamaño bruto. Hacer modelos potentes pero más manejables es clave para que la IA sea más accesible. Y dos, que la estrategia de apertura total, tipo Apache 2.0, sigue siendo válida y atractiva, sobre todo si sos nuevo y quieres que te usen rápido. Clarísimo. O sea, la velocidad es impresionante, pero la clave es que no hay una sola forma de ser abierto en IA. Hay todo un espectro de enfoques. Exactamente. Y las licencias son la herramienta legal que refleja esas distintas estrategias, esas distintas filosofías. Y ahí es donde comparar con las licencias clásicas del software libre nos ayuda a entender bien las diferencias. Dale, repasemos rapidito esas licencias clásicas para tenerlas frescas. Bien, por un lado, la GPL, muy enfocada en proteger las 4 libertades sí o sí. Con el famoso copyleft, si modificas y distribuyes, tienes que hacerlo bajo la misma GPL. Mantiene todo dentro del ecosistema libre. La más purista, digamos. Podría decirse. Y por otro lado, las permisivas. MIT y Apache 2.0 son las más conocidas. Te dejan hacer casi lo que quieras. Usar, modificar, integrar en productos comerciales, venderlos. La principal condición suele ser mantener el aviso de copyright y la licencia, atribución. Apache 2.0 es un poco más compleja, tiene cláusulas sobre patentes, pensada más para el mundo corporativo. Ok, ahora, comparemos con las de IA que mencionamos.
la licencia comunitaria de Llama 2. ¿Qué la hacía tan particular aparte de la restricción a gigantes? Tenía otra cláusula muy específica del mundo IA. Prohibía explícitamente usar los resultados generados por Llama 2 para entrenar otros modelos de lenguaje grandes. O sea, no podés usar lo que Llama escribe para enseñarle a tu propio modelo competidor. Ah, mira vos. Una cláusula antientrenamiento cruzado, digamos. Algo así. Claramente para proteger su inversión y evitar que otros se beneficien directamente de su entrenamiento para crear rivales. Eso no lo ves en licencias FOSS, Free and Open Source Software, tradicionales. Y en el caso de Falcon, que sí usa una licencia tradicional como Apache 2.0, ¿dónde está la trampa, si la hay? La trampa, o mejor dicho, la gran diferencia, no está tanto en la licencia del modelo en sí. O sea, los pesos, esos parámetros numéricos que son el cerebro del modelo, sino en lo que no te dan, los datos de entrenamiento. Claro, el combustible con el que aprendió. Exacto. Apache 2.0 te da acceso al modelo ya entrenado, a los pesos, pero casi nunca te dan acceso al conjunto de datos gigantesco y curado con el que se entrenó. Y sin esos datos... Es difícil entenderlo a fondo y modificarlo de verdad. Muy difícil. Es como tener la receta de una torta espectacular, pero sin saber la marca exacta de la harina, la calidad de los huevos o a qué temperatura precisa se horneó. Puedes probar a hacerla, pero replicarla o mejorarla con conocimiento de causa es otra historia. Entendido. Entonces, para resumir esta parte, las licencias de IA son una evolución, se están adaptando, y meten reglas nuevas que van más allá del código o los pesos. Te dicen cómo puedes usar los resultados, quién puede usar el modelo, y casi siempre dejan afuera la pieza clave de los datos. Tal cual. Y esa complejidad nos obliga a volver a esas 4 libertades originales del software libre y preguntarnos, a ver, ¿cómo encajan realmente en el mundo de la IA? ¿Qué significa libertad para un modelo de inteligencia artificial? Analicémoslas una por una. Libertad 0. Ejecutar el programa o modelo como desee, para cualquier propósito. En software, si tenés el programa, lo corres y listo. En IA, usar el modelo se llama inferencia. Le das una orden, te da una respuesta. Parece simple, ¿no? Pero... Hardware. Ejecutar un modelo grande, como los Llama o Falcon más potentes, requiere una capacidad de cómputo enorme. Placas de video carísimas, mucha memoria, no lo haces en la laptop de tu casa. O sea, la libertad de usarlo está, en teoría, pero en la práctica tenés una barrera económica y técnica importante. Exacto. No todos tienen esa libertad real de ejecución. Necesitas recursos, ya sea propios o pagando por servicios en la nube. Ok. Libertad 1. Estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que usted quiera. En software, esto es el código fuente. Lo lees, lo entiendes, con esfuerzo a veces, lo modificas. En IA, ¿qué sería el código fuente? Bueno, lo más parecido sería tener acceso a la arquitectura del modelo, su diseño, las capas de neuronas, etc. Y a los pesos, esos millones o billones de números que el modelo aprendió durante el entrenamiento. Y eso a veces sí te lo dan los modelos abiertos. Pero casi nunca te dan los datos de entrenamiento originales. Y sin los datos, estudiar por qué el modelo funciona como funciona, por qué a veces dice cosas raras o tiene sesgos, es muy complicado. Es como ver el motor armado, pero sin saber cómo se fabricó cada pieza ni qué pruebas pasó. Justo. Y modificarlo a fondo también se complica. Podés hacer fine-tuning, que es como un ajuste fino para tareas específicas, pero entender y corregir problemas de base sin los datos es casi imposible. La libertad de estudiar y modificar está, pero incompleta. Falta una pieza clave. Vale. Libertad 2. Redistribuir copias exactas. Compartir el programa tal cual lo recibiste. En software es pasar el instalador, el código. En IA sería compartir los archivos del modelo, los pesos. Acá, ¿cómo estamos? Técnicamente, si la licencia lo permite, podés compartir esos archivos, que pueden pesar gigabytes y gigabytes. Pero, como vimos con Llama 2, la propia licencia puede ponerle condiciones a esa redistribución. Claro, te pueden decir, compartilo, pero no a esta empresa gigante. Exacto. Así que la libertad de redistribuir puede venir con asteriscos. No es tan absoluta como en el software libre clásico. Depende mucho de la licencia específica del modelo. Y la última, libertad 3.
Distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Si mejoras un software libre, podés compartir esa mejora. En IA, si haces fine-tuning o creas un modelo derivado, podés compartirlo. De nuevo, depende de la licencia. Algunas te lo permitirán bajo ciertas condiciones, quizá no para uso comercial, o manteniendo la misma licencia. Otras podrían ser más restrictivas. Y además, volvemos al tema de los recursos. Modificar significativamente un modelo grande es costoso y complejo. Así que no todos pueden ejercer esta libertad en la práctica, aunque la licencia lo permita en teoría. El panorama entonces es complejo. Las 4 libertades que fundaron el software libre están ahí como inspiración para la IA abierta, pero su aplicación real choca con barreras importantes. El costo computacional altísimo, la falta casi total de acceso a los datos de entrenamiento y las nuevas restricciones que aparecen en las licencias. Totalmente. La libertad en el contexto de la IA es un concepto, más limitado, más condicionado que en el software tradicional. Es una adaptación forzada por una tecnología y una economía muy distintas. Ok, intentemos sintetizar. ¿Dónde vemos claramente que el espíritu del software libre sigue vivo en la IA abierta? ¿Cuáles son los puntos de convergencia? Yo veo varios puntos claros donde sí hay una conexión fuerte. Primero, la colaboración comunitaria. Hay una comunidad global enorme probando estos modelos, reportando errores, creando herramientas encima de ellos, compartiendo técnicas de fine-tuning. Ese espíritu colaborativo FOSS está muy presente. Sí, eso se nota mucho. Segundo, un grado de transparencia. Aunque falten los datos, tener acceso a las arquitecturas y a los pesos ya es mucho más transparente que los modelos totalmente cerrados. Permite al menos cierto nivel de escrutinio y estudio. Tercero, la aceleración de la innovación. El hecho de que muchos puedan partir de modelos preentrenados potentes, en lugar de empezar de cero algo carísimo, acelera muchísimo la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones. Democratiza un poco el punto de partida. Exacto. Y eso lleva al cuarto punto, cierta democratización del acceso. Aunque usarlos a fondo sea caro, el simple hecho de que estén disponibles permite que muchos más investigadores, estudiantes, startups puedan experimentar y aprender con tecnología de punta, no solo los gigantes tecnológicos. Hay matices, pero es más abierto que un sistema totalmente cerrado. Bien, esos son los puentes. Ahora, ¿dónde se separan los caminos? ¿Cuáles son las grandes divergencias entre la IA abierta actual y el ideal del software libre? Acá es donde la cosa se pone más crítica. El punto número 1, y lo repetimos porque es crucial, la opacidad de los datos de entrenamiento. Casi nunca son públicos, y sin ellos la transparencia es limitada, la reproducibilidad es difícil y entender los sesgos es un desafío enorme. Es el gran agujero negro de la IA abierta. El componente esencial que falta. Totalmente. Segundo, las restricciones de uso específicas en las licencias. Esas cláusulas que vimos en LEAMA 2, límites a empresas grandes, prohibición de usar resultados para entrenar otros modelos, son ajenas al espíritu FOSS más puro. Son barreras comerciales o estratégicas. Tercero, la barrera computacional. El coste brutal de entrenar y a veces hasta de ejecutar estos modelos. Esto crea una brecha digital enorme y tiende a centralizar el poder en quienes tienen los recursos. Limita a quién puede realmente participar a fondo. No es solo tener el código, necesitas los fierros. Tal cual. Y cuarto, la opacidad del proceso de entrenamiento. Incluso si tuvieras los datos y el código, el proceso mismo de entrenar un modelo grande es tan largo, complejo y costoso, millones de dólares, semanas de cómputo, que es casi imposible saber exactamente cómo se tomaron ciertas decisiones internas durante ese aprendizaje. La receta secreta del entrenamiento a menudo se guarda con celo. Entiendo. O sea que estas divergencias no son un capricho, reflejan la naturaleza misma de la IA moderna, su dependencia masiva de datos, que son caros, difíciles de conseguir y limpiar, y tienen problemas de derechos, su enorme huella energética y de hardware, y los intereses comerciales y estratégicos que hay detrás. Exacto. Es una tensión constante. Abrir para fomentar la innovación y el ecosistema,
pero cerrar lo suficiente para proteger la inversión, mantener una ventaja competitiva o controlar ciertos usos. Podríamos decir que la IA abierta se topa con 3 grandes muros que no eran tan altos en el software libre: el muro de los datos ocultos, el muro del silicio, el coste computacional y los nuevos muros legales de estas licencias híbridas. Me gusta esa imagen de los 3 muros. Es muy gráfica. Y mirando hacia adelante, hacia el futuro, ¿qué podemos esperar que pase con esta tensión, con estos muros? Bueno, es difícil predecir con certeza en un campo que va tan rápido, pero algunas tendencias parecen bastante probables. Primero, vamos a seguir viendo evolucionar las licencias. Se buscarán modelos de licencia aún más específicos para IA que intenten equilibrar apertura, control, responsabilidad, ética. Es un campo legal súper activo ahora mismo. Una especialización de las licencias. Sí. Segundo, habrá más foco en la optimización. Crear modelos más pequeños, pero igual de capaces o más eficientes, como vimos con Mistral. El objetivo es bajar esa barrera computacional, hacer la IA más sostenible y accesible. Tercero, el debate continuo sobre qué significa realmente apertura y transparencia en IA no va a parar. Basta con los pesos. Necesitamos auditorías de datos. Alguna forma de explicabilidad obligatoria. Son preguntas que seguirán sobre la mesa. Y que son fundamentales. Y cuarto, la búsqueda de equilibrio económico. Las empresas y organizaciones que invierten fortunas en crear estos modelos seguirán buscando formas de obtener valor de ellos, de hacerlos sostenibles, sin matar la colaboración abierta que, paradójicamente, también necesitan para mejorar sus propios modelos. Es el gran dilema estratégico. Muy interesante. Recapitulando entonces. El legado del software libre está definitivamente vivo en el auge de la inteligencia artificial abierta. Los principios de colaboración, de transparencia, aunque sea parcial, impulsan la innovación a una velocidad increíble. Sin embargo, este nuevo terreno de la IA trae desafíos únicos: la dependencia de los datos masivos, el poder computacional como barrera y la necesidad de nuevos modelos de licencia. Es una evolución fascinante que recién está empezando. Exacto. Y quizá una reflexión final, algo para que nos quedemos pensando. A medida que estas inteligencias artificiales se metan más y más en nuestras vidas, en el trabajo, en la casa, ¿cómo va a tener que evolucionar nuestra idea de apertura? ¿Nos va a alcanzar con tener acceso a la arquitectura o a los pesos del modelo? Buena pregunta. En cómo piensan o deciden estas máquinas. Incluso si ese proceso interno es súper complejo y tal vez nunca lleguemos a descifrarlo del todo en términos humanos. Es una incógnita grande, pero clave para el futuro. Sin duda, una pregunta abierta y fundamental. Esperamos que esta charla, esta inmersión en cómo el software libre evolucionó y está impactando en la IA abierta, haya sido útil y sobre todo esclarecedora para entender mejor este cruce de caminos tecnológicos que nos toca vivir. Ojalá que sí. Este análisis fue presentado como siempre por Asesoría San Juan, un espacio de capacitación, análisis y reflexión en las nuevas tecnologías. Gracias a ellos por hacer posible estos espacios. Y a todas y todos ustedes les invitamos muy cordialmente a seguir nuestros contenidos, nuestras discusiones sobre estos temas y otros de tecnología de vanguardia, allá en el canal de YouTube sanjuan.asesoría. Búsquenlo, suscríbanse, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.